Tengo el placer, bueno, yo soy Joaquín Rodríguez, disculpadme, soy el director corporativo de Innovación Educativa y Tecnologías para el Aprendizaje. Sabéis que en nuestra institución, aparte de la universidad, nos tenemos los colegios y tenemos dos fundaciones y nuestro departamento trata precisamente de eso, ¿no? de contribuir a sinergias positivas entre todas las partes de nuestra institución para el uso de las tecnologías del aprendizaje. Esta mañana tengo el placer, el sumo placer de presentaros a Alejandro Piscitelli. No voy a hablar de vuestro currículum porque sería superfluo, podéis encontrarlo en la web todo lo que queráis respecto a su trayectoria profesional, ¿no? Lleva toda una vida, pero sí quiero recalcar una cosa, lleva toda una vida dedicado justamente a la reflexión sobre esto, sobre los marcos pedagógicos, la transformación de los marcos pedagógicos, su relación con las tecnologías y cómo se puede generar un círculo virtuoso entre ambas. Porque sabéis que normalmente lo que suele ocurrir, lo que tiende a ocurrir en general, es que o bien por una parte se invierten en tecnologías sin saber muy bien hacia dónde nos llevan y para qué contribuyen a la mejora de la experiencia de aprendizaje, o todo lo contrario, o a veces se hace preponderar los marcos pedagógicos tradicionales y se ignora el uso de la tecnología. Y sin embargo, la idea es buscar una relación sinérgica positiva, ¿no? un círculo virtuoso, ¿no? en el que las tecnologías potencien y mejoren las experiencias de aprendizaje y se supediten a los que los marcos pedagógicos, a los marcos pedagógicos nos digan qué tenemos que hacer. Alejandro no solamente es un teórico, digamos, que ha escrito multitud de libros a este respecto, podéis encontrar toda su bibliografía en la web, sino que lleva toda una vida practicándolo, lleva toda una vida transformando muy distintas instituciones, en Argentina, en todo el Cono Sur y en toda Centroamérica, desde México hasta Argentina, también en España, llevamos muchos años trabajando y colaborando en muchos proyectos, y con ocasión del Global Education Forum, que como sabéis se celebró la semana pasada, tuvimos la suerte de que quisiera acudir y hoy se va a despedir de nosotros con esta charla que durará aproximadamente 45 o 50 minutos y eso sí, os pedirá que intervengáis, ¿vale? que trabajéis con él. Así que os dejo con Alejandro y que disfrutéis de la... No, tengo el mío. Ok. Bueno, buen día. Gracias por estar acá. Como dijo Joaquín, sí, hace muchos años que nos conocemos y estamos preocupados, estamos tratando de ver cómo encajan la pedagogía con la tecnología, que en general no se llevan bien. Pero también nos preocupan otras cosas, ¿no? Ahora más que nada nos preocupa esto. En realidad llegué casi mágicamente porque cuando me invitó Joaquín hace unos meses era imposible salir de la Argentina, no había vuelos, era una cosa que habíamos vuelto a la Edad Media, para poder salir había que conseguir una cantidad de requisitos imposibles. Nuestro gobierno tuvo la genialidad de vacunarnos con una vacuna que se llama Sputnik, que es la vacuna rusa, que no es aprobada por ningún país. Entonces estamos vacunados, pero estamos confinados, ¿no? Entonces, para poder desconfinarnos, había que hacer un poco de design thinking y ver qué se podía hacer. Bueno, hablé con el consulado en español y tuvieron la generosidad de autorizarme, que yo no lo podía creer. Y entonces yo le decía, ustedes no se pongan demasiado contentos porque hasta que no esté en el avión y el avión no haya despegado, yo no estoy seguro que voy a llegar acá. Bueno, llegué y participé del congreso, que estuvo súper interesante. Volvimos a ver a los queridos amigos. Y la propuesta para hoy es charlar un rato con ustedes. Hay una presentación, tiene un montón de material, básicamente audiovisual. Pero vamos a empezar por lo más concreto, que es esta revista. Yo amo esta revista. Si me preguntaran qué quisiera hacer en la vida, yo querría ser el director de esta revista. No sé si todavía tengo tiempo, pero desde hace muchos años. Encima esta revista no llega a la Argentina, así que tenerla en papel nuevamente, este fetichismo del papel, hay que venir a Madrid a conseguirla. Se publicaba en un tiempo en México y en Argentina, después no la publicaron más, después dejaron de publicar El País, el papel tampoco se publica más. O sea, ya es todo eso arqueológico. Y entonces me compro la revista y veo que hay un montón de notas súper interesantes sobre la base de Rota, pero en particular me interesó esta nota de la que vamos a hablar hoy, que es una nota sobre una película que se estrenó hace un mes, que ganó un premio en San Sebastián, que es una nota que habla de ustedes, de los Z. Es una película que se llama ¿Quién lo impide? ¿Alguien la vio? Bueno, es una película que dura 3 horas y media. Se estrenó el 1 de octubre. Yo voy a ver si la veo en Barcelona. Búsquenla ustedes para verlo. ¿Quién lo impide? ¿No? Pues tiene que ver con eso, con ustedes. Y también, entonces yo les recomiendo que vean esta nota. Después pasamos el link, está en la web. Y también un solo libro les voy a recomendar, más allá de que puedan ver algunas otras cosas ahí. Este libro es chiquitito, muy chiquitito, de Alessandro Barico. Alessandro Barico es un novelista italiano, muy conocido porque tiene una novela que se llama Seda.
Pero hace un montón de tiempo sacó un libro llamado Los Bárbaros, que hablaba de los... No de ustedes, porque el libro ya tiene más de 10 años, era un libro que hablaba más de los millennials, ustedes son centennials. Y entonces Barico escribió sobre los millennials, diciendo que eran los bárbaros, que los adultos, los romanos tenían miedo que los bárbaros invadieran Roma. Y después sacó un libro llamado The Game, un libro mucho más reciente, que es absolutamente increíble porque tiene que ver con la cultura del juego, de por qué todos estamos en la cultura del juego. Y ahora hace poquito sacó esta cosa chiquitísima, miren, se lee en 10 minutos, 15 minutos, que se llama Lo que estábamos buscando, que tiene que ver un poco con lo que vamos a charlar ahora, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de especial este momento? Que de repente, para mí es de vuelta un viaje iniciático. Hacía 2 años que no venía a España. No porque no quería, no me dejaban. Y no me pasó a mí, le pasó a todos ustedes. Estuvieron encerrados 3 meses, estuvieron en Argentina 8 meses encerrados. En otros lados todavía la gente sigue encerrada. Es decir, la libertad que ustedes tienen acá, por más que sea condicionada, no tiene nada que ver con la de allá, que es mucho más chica. Entonces, ¿cómo se enseña la era del virus? Y lo que dice Barico, que el virus hay que entenderlo no como una cuestión epidemiológica, obviamente farmacéutica, obviamente que se cura con una vacuna, que todo eso es cierto, pero sino como una criatura mítica, porque es algo que es como un dragón el virus. Si cuando ustedes se levantaron el día marzo del año 20 y nadie podía salir a ningún lado, y eso era una cosa, un escenario de ciencia ficción, solo que nosotros éramos los protagonistas. Y eso solo pasa en el medioevo, cuando venía el dragón y el dragón no dejaba que nadie saliera a ningún lado. Entonces hay que pensarlo desde el punto de vista mucho más mítico, mucho más interesante, porque nosotros estábamos acostumbrados en estos últimos años a vivir en un mundo de hipertecnología. Por ejemplo, miren esto. Esto es de principios de este año, marzo de este año en China. Esos puntitos son drones. Son 1.500 drones. Están flotando en el aire. ¿Qué hacen los drones? Ya había habido otro show de drones, etc. Pero este hizo algo muy especial. Miren lo que hacían, figuras, como si fueran dibujos animados de drones. Tridimensionales. Pero este hizo algo diferente. Miren lo que hizo. Un código QR en el espacio. Entonces, uno enfocaba la cámara sobre el espacio y eso lo mandaba a un sitio web. Una cosa increíble. Bueno, esa es tecnología de lo más sofisticada que hay. Tecnología. Esto parece, ¿no? Vivaldi parece. Suena a Vivaldi. Pero no es Vivaldi. Es un robot que compuso esta música. Es un señor que se llama David Cope, que lo que hace es programar y el robot hace estas composiciones. Toca como el robot. Compone como Vivaldi, como Bach, como Brahms. Usa inteligencia artificial para hacer esto. Y uno que lo escucha no sabe. Dice, ¿esto lo escribió alguien hace 400 años? Sí, no, lo escribió un robot. Ya no podemos distinguir si lo hizo un humano o un robot. Ok, la cosa se complica todavía más. Vienen unas personas en Holanda, deciden que van a pintar un cuadro. Unos programadores, no unos pintores, unos programadores. Van a pintar un cuadro. ¿Qué cuadro van a pintar? Van a ver todos los cuadros de Rembrandt, que son como 500 cuadros. Van a tratar de ver qué tienen en común, cuál es el ADN de Rembrandt. Y eso se lo van a pasar a un dispositivo que va identificando los rasgos. Y pintan eso. En el video completo que lo buscan en YouTube, se llama The Next Rembrandt, muestran ahí como una impresora 3D que pinta pigmentos, pinta tridimensional. Entonces, cuando ustedes levantan la pintura, es exactamente igual que un Rembrandt. Y un experto en Rembrandt no podía discriminar si lo pintó el mismo Rembrandt o lo pintó un robot. O sea, en ese mundo vivíamos nosotros hasta marzo del año 2020. Todo es posible.
los humanos ya empezamos a tener un lugar secundario. Ya hay máquinas que pintan, máquinas que escriben. Inclusive hay un programa, busquen lo que se llama GPT-3. GPT-3 que escribe como si fuera un escritor con creatividad absoluta. GPT-3. Ustedes ponen algo que escribe GPT-3 y no saben si lo escribió una persona. De hecho, ya se está hablando de hacer concursos de inteligencia artificial, concursos de novela. Novela, así como hay carreras, ¿no?, donde corren los coches y corren las máquinas, va a haber competencias donde van a jugar, se presentan novelas, como esta que ganaron el otro día, Carmen Mola, estos tres que ganaron, que eran 3 hombres detrás del nombre ese, y después los robots, y va a haber competencias. Por ahora cada uno va por su track, pero algún día se van a juntar. El cuadro ese yo lo vi en el Prado, y cuando nosotros estábamos todos fascinados con toda esta cuestión, vino la peste, ¿no? Ese mismo cuadro de Rembrandt, acá tienen Bosch, van al Prado y tienen ahí el tríptico, y ahí tienen lo que nos pasó a nosotros. Así que eso no podía pasar, con tanta tecnología, con tanta espectacularidad, no podía pasar eso. Y esto es una imagen de la India. En un momento la India este año tuvo 5.000 muertos por día. Entonces no tenían dónde ponerlos. Los cremaban, pero los cremaban al aire libre, a la vera del río Ganges, como si fuera la vera del Manzanares. Y no había ni lugar para ponerlos. Entonces se quemaban y quemaban y quemaban. 5.000 muertos por día. En España en el peor momento tuvo 1.000 y pico, no sé si llegó a 2.000, ¿no? Pero eran 5.000 todos los días. Pero como esta tecnología no iba a resolver todo y ahora estamos quemando los cadáveres ahí como en la Edad Media, de vuelta, esta mezcla entre el futuro y el pasado, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Entonces alguien muy astuto, también con mucha cabeza, pero también con bastante maldad, dijo, busquen todas las novelas de ciencia ficción en la historia, las peores novelas, las más distópicas, lo peor que les puede pasar a ustedes. ¿Dónde están? Un Mundo Feliz, La Naranja Mecánica, 1984, Matrix, el Animal Farm, el Cuento de la Criada, lo que quieran. ¿Y dónde estamos nosotros los humanos en marzo del año 2020? En el medio de todas esas distopías. Si lo peor que nos podía pasar nos está pasando todo junto. Claro, ahora uno los mira acá, ustedes todavía están con las máscaras y se ríen y dicen, bueno, pero no era para tanto. Hoy no es para tanto, pero en ese momento nadie sabía para cuánto era, ¿no? Muertos totales de la pandemia, contabilizados en todo el mundo, 5 millones. Pero reales, 20 millones por lo menos. Por lo menos 20 millones, ¿no? 20 millones es más o menos la cantidad de muertos de la Primera Guerra Mundial. Son unos cuantos muertos, ¿no? Esto es lo que estamos viendo, es decir, las estadísticas oficiales, pero después cuando uno empieza a ver intervalos, etcétera, sabe que son muchos más. Es mucha gente que murió, que no tenía que haber muerto. Y dicho así no es nada, uno dice 5 millones, 20 millones, pero ustedes acuérdense de algún abuelo, el amigo, el tío, el pariente, el que no lo pudieron ver, que no lo podían despedir, que leían las ambulancias, en Nueva York cuando veían que enterraban así en tumbas colectivas, todo ese tipo de cosas. Pero que eso pase en el año 2020, 2021, con toda esa tecnología maravillosa que teníamos, bueno, ahí hay una gran contradicción. ¿Qué pasó? ¿No? Por eso decimos, así habíamos apostado todo al software, ¿no? Y así no fue. Si uno hiciera el mapa de lo que pasó todo este tiempo, las palabras claves son estas: emergencia, desastre, naturaleza, recuperación, incidentes. Estamos metidos en un mundo donde de repente este señor, que se supone que tiene que saber algo, ¿no?, porque es el dueño de la Organización Mundial de la Salud, dice, podríamos haber evitado el virus. ¿Ah, sí? ¿Y qué estabas haciendo? Pues si lo podías haber evitado, te hubieses ocupado. Acá no estamos hablando de un choque o de que alguien perdió la plata de la cuenta bancaria o que perdió una materia o que no fue de vacaciones a tal lugar. Murieron muchísimos millones de personas porque esta gente no sabía lo que estaba haciendo y siguen estando ahí. De repente lo que vemos acá hay una contradicción entre lo que decimos que sabemos y algo que se llama accountability. Accountability es dar cuenta de. Y esto tiene que ver mucho con los políticos. El político es un tipo que tiene que ser accountable. Vos lo votás, le das el destino de la función pública y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si no lo hace, y sin embargo el personaje ese sigue ahí. Nadie lo sacó de la Organización Mundial de Salud. Y los motivos por los que dicen que están ahí es porque él está muy amigo con los chinos y los chinos que fueron los responsables. Entonces él tardó un mes en decir tal cosa y hubo un año nuevo chino. Todo esto empezó en Wuhan, esa ciudad que de repente hubo 60 millones de gente que estaban encerrados. Pero en Wuhan hubo un año nuevo y en el año nuevo chino se fueron 10 millones de personas de Wuhan. Esas 10 millones fueron las que esparcieron el virus por todo el mundo. Y el tipo no hacía nada. Cuando ya hicieron el lockdown sobre Wuhan, la gente ya había salido. Entonces, ¿qué responsable tenía?
Entonces, año 2020, ustedes se van a acordar de esto durante mucho tiempo, el peor año de la historia, por lo menos de nuestra historia. Ahora decimos, bueno, ya pasó, porque bueno, cuando ya pasó, ¿no? Igual como ustedes tienen, cuando tienen una mala nota, después tenés una buena nota. Bueno, pero eso te queda marcado, te queda muy marcado. Es una generación que queda marcada por esto. Y por cosas que siguen pasando. Estos que están acá, ¿qué son estos señores que están ahí? Miren lo que es eso. Eso es un avión gigantesco de transporte, y está escapándose de Kabul, de Afganistán, cuando Estados Unidos hace todo mal, y se escapa, se retira, tenía que sacar a sus tropas, estuvo 20 años invadiendo Afganistán. Trump había dicho que se tenían que ir tal día, era fin de marzo de este año, no supieron negociar la salida y de repente se llevan 600 personas ahí adentro. Sacaron como 20.000 personas en una semana, pero eso no alcanzaba, ¿no? O esto que pasó, ¿lo vieron? ¿Se acuerdan de esto? En el canal de Suez se atoró el barco. Pero es el canal de Suez, no es el canal del Manzanares. Si vos atorás el canal de Suez, cortás todo el tráfico mundial marítimo. El 10% del tráfico mundial pasa por ahí. Y estuvieron una semana y no lo podían sacar. Era como si a ustedes, no sé, se les tapa el baño y no sabían cómo hacerlo. ¿Y cómo? La inteligencia artificial y todo lo que sabemos, y la información, y las tecnologías, las máquinas, no lo pudieron desatascar. O sea, estamos siempre en el borde, ¿no? Lo del virus es lo peor. Pero siempre, y es gente grande, no son gente joven como ustedes. No podían sacar el barco. Todos los días se empujaban un poquito y se les hundía, se les ponía. Claro, fíjense la cantidad de containers que tenía. Ese barco, ustedes lo ven ahí, mide 300 metros de largo, ¿eh? Son 3 cuadras, no es una chalupa. No es las carabelas que fueron con Colón a América. Es una cosa grande de verdad. Y aparte, encima ni siquiera sacaban los containers. Porque podían haber sacado los containers y sacaban el barco. Pero nada, estaba el barco atorado, no sacaban los containers y estaban así 10 días. Las pérdidas fueron de miles de millones de dólares. 10.000 millones de dólares se perdieron por esto, ¿no? Al lado de la casa de Carlos, que es una de mis catedrales, donde está la central de Callao, yo voy todos los días ahí. Entonces tienen una parte de libros sobre la pandemia. Tienen muchos, pero tienen en particular este, que es muy interesante. ¿Qué hicimos mal y cómo impedir que vuelva a suceder? Sí, es algo que hay que pensar, hay que investigar, hay que trabajar, pero sobre todo hay que formar a la gente, a los políticos y a todo el mundo para que eso no vuelva a pasar. Y esta es un poco la idea de la charla, que el coronavirus mostró cuál es el fallo de Occidente, apostar todo al software. Si cuando vos apostás a todo el software, se te corta la luz acá en este momento, se termina la charla, teóricamente. Pero yo no estoy enchufado a la luz, así que se supone que puedo seguir diciéndola, la charla. Pero muchas veces no pasa eso, te desenchufás y desapareces. Y con el software es lo mismo. Entonces, de alguna manera, esto lo que nos está diciendo es, apuesten a la redundancia, sigan apostando a las cabezas de la gente, sigan apostando al cuerpo humano, sigan apostando a la historia, a los amonites, a todo lo que está dando vueltas por ahí. Y para eso nos ayuda mucho la ciencia ficción y la literatura. O sea, permanentemente hay que ir a la ciencia ficción y a la literatura. Este señor Ray Bradbury, que fue uno de los inventores de la ciencia ficción de los años 50, 60, autor entre otras obras famosísimas de Crónicas Marcianas, de Fahrenheit 451, etc. Tipo brillantísimo, ¿no? Él decía, para no morir de realidad, para no morir por el virus y del virus, inyectemos fantasía. ¿Y quién inyecta fantasía? El diseño, acá se llama Design Lab, el diseño especulativo, la idea de que puede haber otros mundos. La literatura, porque ¿qué es lo que nos enseña la literatura básicamente? Que hay otros mundos posibles. Son ficciones, pero no quiere decir que sean fantasías, son ficciones. ¿Y qué le pasa a la gente cuando lee buena literatura? Se identifica con lo que está leyendo y empieza a vivir la vida de los personajes. Pasa en el cine también. ¿Por qué es tan potente el cine? ¿Por qué es un educador emocional el cine? Porque yo siento como los personajes. Hay toda una teoría que es discutible de las neuronas espejos, que en fin, tiene que ver con esa cuestión, pero lo que es muy importante es la ficción nos muestra que hay otros mundos posibles. Y en la época de la pandemia, muchísima gente se la pasó leyendo libros de literatura. Tengo un amigo que es un tipo brillante, se llama Jorge Carrión, que vive en Barcelona, que acaba de sacar un libro, una novela, léanla, que es maravillosa, se llama Burbuja, la novela. Es la historia del siglo XXI contado por una inteligencia artificial. Él tiene un podcast que se llama Solaris, búsquenlo, que es lo mejor que salió en el siglo pasado, el año pasado, que parece el siglo pasado, ¿no? Tan rápido pasan las cosas. Y Carrión, cuando empieza la pandemia, tiene una biblioteca muy grande en su casa, vive en un edificio ahí cerca del mar, en Barcelona, entonces hizo una biblioteca pública-privada. Empezó a prestar los libros que él tenía en su casa a todos los vecinos.
Entonces tocaban los vecinos en la puerta y decían, quiero leer algo de tal cosa, o quiero leer algo de tal cosa. Entonces decía, bueno, vecino del piso tal, le doy tal, porque no podían salir de la casa, estaban encerrados 15 días. ¿Eh? Entonces hizo... ¿Y entonces qué hace la pandemia? Te permite imaginar otras opciones y hacer lo más importante que tienen que aprender a hacer ustedes, que es diseñar nuevas instituciones. Todo lo demás se queda chiquitito. ¿Qué es lo que inventó Carrión? Aparte de ser un novelista extraordinario, los podcasts, la novela, etc. Inventó una nueva institución, que es una biblioteca público-privada, que está dentro de su casa y tiene muchos libros. La gente quería leer, el tipo la inventó, ¿no? Entonces eso fue súper positivo. Nos salvó, entre comillas, la vacuna, que la vacuna es una gran contradicción, porque la vacuna es una cantidad monstruosa de tecnología. Nunca una vacuna se había creado en un año. Siempre se tardaba 10, 20, 30, 50 años. En otros casos no hay vacuna porque no hay interés, o porque es muy difícil, en el caso del cáncer, o en el caso del SIDA, por ejemplo, que no hay vacuna porque solo se murieron 40 millones de personas en 40 años. No es negocio. En vez para las grandes compañías de vacunas, vender 10.000 millones de dosis por año. Imagínense que la dosis puede costar entre 4 y 20 dólares. Si ustedes venden 10.000 millones, ¿cuáles son las acciones de las empresas que subieron en estos años? En estos 2 años, solamente 3 empresas. Las telecomunicaciones, las farmacéuticas y algunas otras que tenían que ver con información. Esas fueron las que subieron, las tecnológicas, ¿no? Entonces la vacuna, re importante. Pero la vacuna es paradoja, ¿no? Porque la vacuna, para que funcione, sobre todo en los países asiáticos, con reconocimiento facial, hubo una cosa que me llamó mucho la atención en China. Para que la gente se comportara y no salía de la casa, venía un dron y vos te tenías que parar en la puerta de tu ventana y el dron te tenía que identificar que vos eras la que estaba dentro de tu casa. No es que nadie tocaba la puerta y te abría y te decía, che, Carlos, ¿estás ahí? ¿Eh? Che, Joaquín. No, venía el dron, vos te parabas y el dron te identificaba, ¿no? Y todas estas tecnologías de reconocimiento facial pueden ser buenas para contener la pandemia, pero son horribles porque después te persiguen para cualquier cosa. Y te identifican en cualquier lado, como pasó en las protestas en Hong Kong. En un momento vivimos en este mundo, ¿no? Esto era la lección de anatomía de Rembrandt y nosotros ahí éramos los personajes en los cuadritos. Nos convertimos en viñetas de cómics. Estamos todo el día ahí adentro, con esas cositas viviendo ahí adentro, ¿no? ¿Y por qué pasó todo esto? ¿Y por qué va a pasar muchas de estas cosas? Porque no entendemos lo que son los problemas malditos. Si yo quiero venir a esta universidad, es un problema relativamente simple, ¿no? Me fijo, bueno, sin usar el Waze ni nada de eso. Agarro y digo, bueno, ¿dónde queda esta universidad? Llamo a un taxista, me trae, o me tomo un colectivo. No hay mucho inconveniente, salvo que haya una manifestación. El otro día había una manifestación esa a la mañana, entonces en el hotel nos dijeron, si quieren ir a tal lugar, tengan en cuenta la manifestación. Bueno, ok, pero nada, tengo en cuenta la manifestación y llego donde quiero. Si me cierran todo Madrid, no puedo. Pero en general los problemas son más o menos resolubles con algoritmos más o menos sencillos. Pero hay problemas que no son así. La pandemia, el tema tecnológico, todos los desarrollos de las Naciones Unidas, los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, ¿no? Cómo terminar con el hambre, qué hacer con el agua, qué pasa con la energía, no son problemas simples. Y nosotros los llamamos problemas de frazada corta. Vos tirás para un lado y se queda el otro desguarnecido. Resolvés el problema de acá, pero jorobás al otro de tal lado. Igual que los medicamentos. Los medicamentos son de frazada corta. Son medicamentos que... Usted sabe que los medicamentos están armados para una cantidad muy chiquita de personas para tener efectividad del 100%. El medicamento solo llega al 100% del 20% de las personas. Y en el resto se va desparramando, porque todavía no existen medicamentos personalizados. Eso es lo que viene en el futuro. Entonces hay un remedio que a vos te hizo perfecto, en la dosis yo me lo tomo y me hace más o menos. Entonces, es de frazada corta el medicamento. Es un genérico más o menos y yo, ¿me sirve o no me sirve? Y eso es un desperdicio terrible. Y eso es lo mismo que pasa con los coches. Ustedes todavía siguen manejando coches y no son eléctricos. El motor de combustión interna es lo más ineficiente que hay. Solo el 5% de la energía que le pones se convierte en movimiento. El resto es calor que se disipa. O sea, que cada vez que llenan la nafta en el coche están perdiendo el 25% de la plata que pusieron en euros. Y vos dices, ¿y cómo se puede vender una cosa tan ineficiente? Sigue funcionando. Entonces esos son weak problems. ¿Quién nos ayuda a pensar los weak problems? Muy poca gente. Les recomendamos a Santiago Beruete, es un filósofo que vive en Ibiza, que trabaja mucho inteligencia vegetal. Él sabe un montón de plantas, con Stefano Mancuso, un italiano, ¿no? Entonces estos tipos descubrieron que las plantas piensan, que las plantas... Y en serio,
no es que sea un esotérico, ni de autoayuda, ni que me tomo tisanas para... ¿no? No, las plantas piensan y no tienen cerebro, y sienten y no tienen corazón. Tienen una arquitectura diferente. Y no se mueven porque no quieren, no porque no pueden. Y no es mejor ser animal que ser planta. Estuve en Aranjuez el otro día, un amigo me hizo caminar 25.000 pasos, saben cómo tengo los pies, ¿no? Y a él le encantan los árboles y estábamos todos metidos entre de los árboles y todo el tema de la inteligencia vegetal es una perspectiva súper potente a futuro. Bueno, Beruete eso lo transforma en pedagogía. Tiene 2 libros anteriores, Jardinosofía sobre jardines, Verdolatría sobre inteligencia vegetal y la tercera que es sobre educación, entender la educación como una forma de jardinería y de cultivo, como si fuéramos un vegetal, nos autocultivamos, y se llama El cultivo de la curiosidad, ¿no? Y el otro que es muy interesante es una revista que encontré el otro día acá, que es ¿Podemos cambiar de lógica? Esa revista es increíble, es una revista francesa que se vende en los kioscos, una revista de filosofía, no es Hola, que se encuentra en los kioscos, es esa revista. Entonces es tremenda, ¿no? Y habla todo este número sobre se puede cambiar la lógica. Bueno, esta era la primera parte, así que comentarios, preguntas, sonrisas. ¿Qué les dice? ¿Qué les pasa con todo esto? A ver si la decana quiere intervenir. Pero es para ustedes. Bueno, voy a echar una mano, dale, voy a intervenir dale. yo primero. Dale. A ver si... No, yo solo... me parece todo interesantísimo, pero me he sentido aludida aquí en la última parte porque como soy filósofa, entonces respecto a si podemos cambiar de lógica, ¿en qué sentido estaba...? Porque yo creo que eso tiene que ver en general con nuestra perspectiva y visión de la realidad en general y en educación también. Entonces, ¿podemos cambiar de lógica? Quiere decir que si podemos cambiar de una visión bivalente del mundo, de la realidad, del sí o no, ¿se refiere...? Bueno, a muchas cosas. El número tiene un montón de artículos y hay muchas discusiones, pero eso que tocas vos es el principal punto. Nosotros tenemos una visión muy binarista, muy dualista de la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de tecnología pedagogía, que no se llevan bien, ¿no? Entonces, ¿quién tiene razón, la tecnología o la pedagogía? Las dos. ¿Cómo? ¿Las cosas son buenas o malas? No sé, las cosas son buenas y malas, no son buenas o malas. Hay un escritor que se llama Scott Fitzgerald, que escribe un libro que se llama La rajadura, de Crack Up. Entonces él lo que dice Fitzgerald es un signo de alta inteligencia pensar 2 cosas contradictorias al mismo tiempo y reconocer que las 2 cosas tienen razón. Por ejemplo, que un gran crecimiento económico es muy bueno para la calidad de vida de la población, pero un gran crecimiento económico es muy malo para la calidad de la naturaleza. Y entonces, ¿a quién le vamos a dar la razón? ¿A la naturaleza o a la población? A los dos. ¿Y cómo? Probablemente no como estamos haciendo. Por eso ahora tienen un montón de información sobre el cambio climático, por ejemplo. ¿No? Greta Thunberg, toda esta cuestión de los jóvenes que están defendiendo... Es decir, el nivel de consumo que tenemos nosotros, hipercapitalista de hiperconsumo, hace imposible una conciliación con la naturaleza. Ah, sí, bueno, ¿y quién va a dejar de consumir? Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial, pero tiene el 16% del consumo de energía del mundo. Si todo el mundo consumiera como Estados Unidos energía, tendríamos que tener 4 planetas para poder estar a la misma altura. Entonces, un norteamericano que te va a decir, ¿y yo qué tengo que ver? Es problema de ustedes, nosotros vamos a seguir consumiendo como consumimos nosotros, porque tenemos poder, tenemos infraestructura, tenemos... si ustedes no se desarrollaron, es problema de ustedes. Y los no desarrollados, ¿qué van a decir? Nosotros no nos desarrollamos porque Colón nos conquistó y porque Cortés mató a los indios y porque bla, bla, bla. ¿Y quién tiene razón? Probablemente los dos. Pero ¿cómo pueden tener los dos razón? Si la lógica dice es una cosa o es la otra cosa. Entonces ahí empieza esto de las lógicas multivariadas o de las fuzzy logic, o lo que se llaman las lógicas difusas, o de repente tener porcentajes de verdad. A lo mejor uno podría decir, bueno, el desarrollo económico es muy importante, pero si es 100% desarrollo económico y 0% naturaleza, busquemos un 70-30 o un 30-70 o cómo. Las ciudades, en África, por ejemplo, prácticamente en muchos lugares no hay aire acondicionado.
Y sin embargo, de repente hay edificios en África que no tienen aire acondicionado y que la temperatura interna es de 15 a 20 grados, porque usaron un sistema de construcción local igual que los termiteros. Los termiteros que están en medio de 50 grados, las termitas que están adentro están a 30 grados. ¿Cómo puede ser? Porque hay una ventilación interna, hay sistemas que son de diseño natural, etcétera, ¿no? Eso se llama biomimética. Trabajar como hace la naturaleza y llevarlo a la construcción física. Entonces, hay millones de cosas que están pasando, pero si vos tenés que pensar si la cosa es esto o lo otro, está frito. Ahora es esto y lo otro, en porcentajes. Y en cada caso habrá que ver cuáles, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Porque no se puede aplicar la lógica, porque es una ciencia formal y la ciencia formal es... A ver. Sí, perdón. Creo que a lo mejor no se puede aplicar la lógica a la vida cotidiana ni a nuestra interacción con la naturaleza ni con el mundo, porque es una ciencia formal, igual que la matemática, y no todo lo que construimos en matemáticas y en lógica tiene... O sea, tiene sentido en sí mismo, pero no tiene por qué tener aplicación en el mundo, quiero decir. Bueno, eso no tiene por qué, viste, es discutible, pero acá la cuestión no es decidir si la lógica formal aplica o no al mundo, sino si el tipo de lógica que tenemos alcanza para entender el tipo de problemas que tenemos ahora. Pensá que la lógica que nosotros conocemos la desarrolló Aristóteles, ¿no? Y no cambió mucho en más de 2.400 años, y es una lógica para un tipo de sociedad que no tiene nada que ver con la nuestra, con problemáticas totalmente diferentes, etc. Entonces a mí me parece que el hecho de que la lógica formal, aristotélica, esté dando vueltas por ahí, está todo muy bien. Pero el problema es cuando esa lógica formal aristotélica se empieza a utilizar en la política, se empieza a utilizar en el diseño, se empieza a utilizar en otras áreas donde necesitas otro tipo de complementar eso con otro tipo. Vamos a ver un poco unos ejemplos que creo que va a ser lo más interesante. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si no, como no tenemos mucho tiempo, vamos a ir rápido, sobre todo a los videos que quiero que vean para que esos son bastante estimulantes. Hablar menos. Esta es una docente argentina, ¿no? Que se hizo famosa hace un par de semanas porque puso un posteo en Instagram y lo vieron 500.000 personas. ¿Qué habrá puesto? Miren cómo se enseña matemáticas en China. Usan un ábaco mental. A una velocidad hacen cómputo. Es absolutamente increíble, pero es absolutamente repetitivo, ¿no? Entonces esta docente es una maestra y corrige las pruebas, las corrige con memes, las pruebas ella, ¿no? Y ella tiene 26 años, da clases en un colegio, pero también da clases en una formación docente como acá. Y dice, soy la profe que me hubiera gustado tener, dice ella, ¿no? Usó muchos memes que están de moda en Argentina, ¿no? De programas de televisión y... Hay esos carpinchos que se ven escapados y están por todo el Nordelta. Entonces hubo mucha controversia con los... Bueno, esa docente cambia las reglas de juego, ¿no? Porque hace una evaluación con memes que parece una cosa totalmente ridícula. Pero ¿qué logra con eso? Lo mismo que ustedes reaccionaron recién, risas, empatía, algún tipo de lógica que no es la convencional, y abre el juego a lo que es muy difícil conseguir hoy, que es el diálogo intergeneracional. Si siempre hubo conflicto de las generaciones, ahora hay un conflicto brutal de las generaciones, que a mí me gusta llamarlo conflicto alfabeto generacional, porque no es simplemente que nos diferenciamos por las edades,
y grandes diferencias de edades, sino porque manejamos códigos y alfabetos diferentes. Y en la lógica de que no tiene que ver con la lógica formal, pero sí que tiene que ver con la lógica de funcionamiento de las cosas, eso dificulta mucho el contacto entre las generaciones. Esto que ven ahí es la base de datos oficial de infectados y muertos en Australia. Es una base de datos muy importante que la consulta todo el mundo en Australia. Vendría a ser como la base de datos súper oficial, ¿no? Y hasta la semana pasada no se sabía quién hacía esa base de datos. Se calculaba que era una universidad, un instituto, gente que estaba trabajando, etc. Trabajan con este tipo de cosas, ¿no? Datos así que hay que manipular y bases y súper complejo. Entonces la semana pasada se descubrió, literalmente, que los que estaban atrás de la base de datos son estos 3 chicos. Uno de 14 y 2 de 15. Y ellos se mostraron a la sociedad porque habían podido dar la primera vacuna, la primera dosis de la vacuna, y entonces ahora vemos que estos chicos son los que manejan la base de datos de Australia. Que, ¿cómo? Sí, mucho jugar con los memes, pero estos tipos son los que han llevado adelante un proyecto que no lo lleva adentro ni el gobierno, ni las universidades, ni los adultos, ni nada, ¿no? Entonces se da un poco vuelta la lógica de lo que está pasando, ¿no? Tiene que ver con esto. Nuestra sociedad ya no es ni sólida ni líquida, es gaseosa. Y en la sociedad gaseosa puede pasar cualquier cosa. Que los chicos hagan esto, que los otros hagan tal cosa, ¿no? Podemos imaginarnos nuevos tipos de habitaciones como estas que habían pensado Buckminster Fuller en los años 30, 40, los geodomos, la construcción geodésica. Miren esto que está ahí en Hangzhou, que es la ciudad donde iba Mao Zedong de vacaciones, y parece una sociedad futurista, ¿no? Y es China eso. ¿Qué? ¿Cómo? Pero los chinos no eran que tenían unas chozas y que estaban cultivando no sé qué. No, esos chinos eran hace 40 años, los chinos, pero estos tipos en 40 años hicieron lo que Europa tardó 400 años en hacer, ¿no? Entonces, y ahí vamos a ver esto que me interesa mucho, estaba en la revista, ¿no? De Jonas Trueba, la película esta. ¿De qué trata esta película? ¿No? Bueno, después ven el tráiler, ven la película. Lo interesante que tiene ¿Quién lo impide?, ¿no? Es cómo fue hecha. 5 años tardó en hacerla el director. Cuando agarró a los actores, que son centennials, como ustedes, tenían 15 años. Ahora tienen 20. Son 300 actores. No son 3 o 4. Y lo más interesante de todo es que el guión de la película no lo hizo el director. El director andaba con una cámara todo el tiempo, el 90% del tiempo, sino que le hicieron los propios protagonistas. Que se encuentran en una plaza, empezó todo esto en una plaza que hay, la Plaza de los Cubos, ahí cerca de la Plaza de España y ahí empezó, que los conoció él y armó esta película, que tiene toda esta cosa interesante, ¿no? De la co-creación, el codiseño y el protagonismo, la palabra, los actores, etcétera, ¿no? Hay que permanentemente mirar en el lugar que uno no creería, que no se imaginaría, ¿no? Y también volver mucho a la historia, porque ustedes son muy jóvenes y son muy piolas, se dice en Argentina, ¿no? Piolas quiere decir muy... ¿Cómo se dice? Piolas. Cancheros, despiertos, vivos. Yo creo que aquí es pipiolos. Bueno, pipiolos. Bueno, pipiolos, son muy pipiolos. Ustedes son muy pipiolos. Pero en la historia hubo gente que fue pipiola también, como era como ustedes, hace 50 o 100 años. Acá hay unos pipiolos increíbles. Miren estos pipiolos lo que hicieron.
Bueno, eso lo hizo la gente de la revista esta Yorokobu. Y esta es la idea, el que hizo el ballet, que es este tipo Oskar Schlemmer, que formaba parte de la Bauhaus, es un movimiento tremendamente interesante de los años 20, terminaba diciendo el ballet es rehén de la tradición, el ballet es rehén de la tradición. Nosotros decimos la pedagogía es rehén de la tradición, el currículum es rehén de la tradición. Entonces, si uno quiere pasar por encima de esa tradición, tiene que ir a buscar estos ejemplos. Porque no solamente la película de Trueba, que es de la semana pasada y ganó el premio, que rompe con la tradición, hace de formatos diferentes, pero en la historia tenés otros ejemplos que son potentísimos. Y la Bauhaus, en ese sentido, es de lo más rico y espectacular que hay, salvo un ejemplo que vamos a dar ahora, que es súper potente también. Para ir resumiendo, porque no nos tenemos mucho tiempo y queremos que vean un par de cosas más, está esta idea de los nuevos alfabetismos, ¿no? Y los nuevos alfabetismos tienen que ver con, ya no alcanza con leer y escribir, y hay que hacerlo bien, ¿no? Pero necesitamos otras cosas, necesitamos, articula así, que es storytelling, poder contar la historia, pero como la cuenta un escritor o como la cuenta un director de cine o alguien que trabaja en artes visuales. Necesitamos numeracy, que es el manejo de los números. Yo todo el tiempo estoy haciendo comparaciones con datos, esto tiene que ver con otro, etc. Y sobre todo necesitamos graphicacy, que es la forma de entender la realidad visualizando la información. Y hay mucha gente que trabaja en estas cosas, ¿no? Este es el tipo que pensó todo esto hace 30 años, se llama Monmonier, es un tipo que se dedica a la cartografía, Mapping It Out, ¿no? Una cartografía para las humanidades y las ciencias sociales. Y acá tenemos, esta es mi cartografía, esta es mi biblioteca, que le decía a Carlos ahí. No me cupieron todos los libros, pero me cupieron unos cuantos. Así que ahí tenemos una cartografía, vos pasás por ahí, sacás un libro de esto, mira esto, y vas haciendo toda tu cartografía. Acá hicimos un libro con un colega que se llama Innovación y Barbarie, que tiene que ver con estas cartografías. Y la pintura, ustedes que tienen la milla esa de los museos de oro divina, que donde está el Thyssen y el Prado, etcétera. Esta cosa que es el de Duchamp, años 20, desnudo bajando la escalera, es una cosa impresionante. Es ver algo de frente y verlo de las perspectivas en 360, ¿no? La visión, ustedes tienen visión pedagógica, pero no les alcanza la visión pedagógica. Tienen que tener visión artística, tienen que tener visión matemática, tienen que tener visión de ingeniería. Ahora vamos a ver qué es eso, ¿no? Esto es una cartografía increíble, se llama Mapeando el Nuevo Milenio. Te dice, puedes hacer mapas de lo que quieras, mapas del fondo de la Tierra, mapas de Marte, mapas de lo que sea. Hay que aumentar la cartografía, hay que aumentar los mapas. Carlos se fue el fin de semana a Valencia, estuvo buscando ahí piedritas que tienen nada más que 300 millones de años. Imagínense lo que es tocar eso, ¿no? Si uno toca el Coliseo, que tiene 2000 años, pero tocas una piedra que tiene 300 millones de años, ¿no? ¿Con qué te estarás conectando ahí? Uno puede dibujar sus mapas ahí, y gente que ha trabajado libros maravillosos y sitios web maravillosos, la información es hermosa, el contenido es hermoso. Y encontré que me pareció buenísimo, búsquenlo después, le vamos a dar una copia a Carlos y a Joaquín, que se llama Señales. Es un libro que acaba de sacar un sitio web que es espectacular, que se llama Visual Capitalist. Visual Capitalist. Búsquenle ese sitio porque tienen los mejores gráficos que hay. Sacan este libro. ¿Y qué se encuentra en este libro, Señales? Este tipo de gráficos. Por ejemplo, fíjense la brecha de riqueza en Estados Unidos. Los billonarios, cuántos son, todo graficado, ¿no? Así. Como esto tiene como 200 gráficos como estos. O de repente la crisis del agua en el mundo. Entonces en un mapa vos vas viendo quién tiene agua, quién no tiene agua, por qué no tiene, qué está pasando. En una sola imagen, es una potencia explicativa que yo te puedo hablar una hora de eso y uno se confunde. Y de repente ve el mapa o este otro. Lo que están viendo en blanco arriba es la carne sintética, el crecimiento de carne sintética. En Estados Unidos ya hay muchas hamburguesas que no son de animales, sino que primero se hicieron de vegetales, pero ahora se están haciendo en forma sintética, usando una forma de cultivo que tiene que ver con un tejido animal, con células madres. Se toman las células madres y después lo convierten en una hamburguesa. Entonces, esos blancos que tienen ahí es como la dieta va cambiando y la gente empieza. Entonces, si no matas animales, perdés la cantidad de contaminación, bla, 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 un montón de cosas, ¿no? Bueno, eso lo ven en ese tipo de gráficos, ¿no? O si no, en este tipo de cosas, este señor Ted Rosling, que es un Hans Rosling, que fíjense lo que hace el tipo. Tiene muchos sitios web y grafica
la relación de los últimos 200 años entre el PBI per cápita y la riqueza de los países, el ingreso, ¿no? Eso lo hizo en la BBC en tiempo real, tiene muchas charlas TED. Después lo ven ustedes eso. Y la presentación está en la web y la tiene también Joaquín, así que la pueden estudiar después si quieren. Pero fíjense cómo hace él. A medida que pasa el tiempo, va aumentando el ingreso per cápita y va aumentando la población, ¿no? La expectativa de vida. Y va a hacer correr los datos de 200 años. Así empieza y después se mueven todos a la derecha. Y todos van a ir de abajo para arriba. Bueno, sí, eso después lo van a ver ahí, etcétera, etcétera. Pero esto tiene aplicaciones prácticas. Y hay gente que está trabajando, así como se hizo en el Congreso, una hackathon el otro día, entre distintos colegios, 50 colegios, para tratar de ver cómo piensan ustedes el futuro, etcétera. Uno puede hacer esto, pero a nivel de diseño público. Y esto lo hicieron hace muy poquito tiempo en Extremadura. Miren cómo se trabaja, para que esto se convierta en política pública. Esto lo van haciendo en distintas regiones de España, ¿no? Esto lo hicieron de mayo a junio, un mes. Esto trabajaba mucho el Media Lab Prado, cuando estaba todavía ahí en el Paseo de la Castellana, ahora lo mandaron a Matadero, pero cuando estaban ahí trabajaban mucho con amigos nuestros de Carlos y de Joaquín, como Antonio Lafuente, Marcos García, y etcétera, ¿no? Pero en fin, Team Labs y toda esta gente que tiene mucho que ver con el hacer, con la transformación. Entonces, lo último que vamos a ver es la idea esta de polímatas. Si me preguntan cómo tendría que ser una formación para un pedagogo, una formación para alguien que va a diseñar, para alguien que va a trabajar en la política, que quiere transformar el mundo, etcétera, tendría que convertirse en un polímata. ¿Qué es un polímata? ¿Quién es un polímata, no? Bueno, vivíamos en este mundo que le decían un mundo VUCA, que era volátil, incierto, complejo, ambiguo. Eso ya no alcanza más. Eso es viejo, tiene 30 años. Ahora vivimos en un mundo BANI, que es un mundo frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. Imagínense el 20 de marzo del 2020, ustedes se levantaban y ¿qué decían? ¿Qué hago acá? ¿Qué va a pasar? Las noticias eran horribles. Bueno, es un mundo incomprensible. No es un mundo, no es en América Latina que todo es incomprensible, por supuesto. Realismo mágico, ¿no? Eso es todo bien incomprensible. Pero no, acá les devolvimos el realismo mágico a ustedes, ¿no? Y se volvió todo incomprensible. Entonces, ¿cómo se hace en un mundo tan complejo que uno dice, no me da el cerebro? Ustedes a veces dicen, no me da la cabeza para tantas materias, no me da la cabeza para tanto que tengo que leer. El mundo es así, peor, 1000 veces peor. Imagínense los políticos. Pongo restricción, no pongo restricción, apuesto a la vacuna, no apuesto a la vacuna, le doy plata a la gente, no doy plata a la gente. Esa fue una cosa terrible, nadie tenía idea de nada. Pero fue bueno porque mostró que en ese mundo vivimos, no en el mundo tranquilo, ¿no? Somnoliento del año 2000, antes de la crisis del 2008, donde España entró en la Comunidad Europea en el 86, ya estaba listo, España era un país rico, Grecia era un país rico, nada de eso. La cosa es muchísimo más compleja. Entonces, tenemos este señor que nos enseñó hace mucho tiempo que si uno quiere meterse en el futuro hay que inventarlo, no que te lo inventen otros, ¿no? Y si vos querés inventarlo, no que te lo inventen otros, tenés que empezar a pensar en que el mundo en el que nosotros vivimos, que es el del medio, que está acá, el futuro proyectado, se convirtió en el otro, en el futuro imposible que nadie lo quería, pero ya llegó. Entonces, ya está, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo haces con eso? Instituciones en todo el mundo que trabajan en estas cosas, muchísimas.
gente que se dedica a esto, Angela Merkel, que se detuvo acá el otro día, la semana pasada, ¿no? Le dieron el premio después de 16 años, una de las mejores líderes del mundo. Ella es una polímata, Angela Merkel, igual que todos estos otros personajes, desde Leonardo hasta Ferran Adrià, todos polímatas porque hacen muchas cosas, las hacen muy bien. Pero a mí me interesa que vean a esta chica, sobre todo las mujeres que acá, que son mayoría, ¿no? Mayoría no, son solo. Bueno, ahí tenemos una excepción. Todos menos uno. Todos menos uno. Bueno, vos también te va a interesar esta chica. Es linda, muy linda y muy interesante. Así que merece que le prestemos atención a Neri. Mire quién es. Ella es una arquitecta, es israelí norteamericana. Trabaja en el Media Lab del MIT hace muchos años. Tiene un grupo, se llama Ecología Material, y un grupo que se llama Mediated Matter, ¿no? Y es arquitecta, diseñadora, es bióloga, trabaja con algoritmos. Alguien le dijo una Ariadna del siglo XXI, ¿no? Que es capaz de resolver grandes problemas. Entonces lo que dice Neri Oxman es, en el siglo XXI los polímatas, ustedes, los centennials, van a vivir permanentemente atravesando estos 4 cuadrantes: arte, ciencia, ingeniería y diseño. Todas las personas tenemos que tener esta cuádruple formación. Claro, si es un diseñador tendrá más de un porcentaje de uno, más del otro, etc. Pero todos tenemos que vivir atravesados por arte, diseño, ciencia e ingeniería. Ok, ella dice eso, pero ella lo hace, no es que lo dice, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Ya vamos terminando, esos son los últimos minutos. These fields are computational design, allowing us to design complex forms with simple code. Additive manufacturing, letting us produce parts by adding material rather than carving it out. Materials engineering, which lets us design behavior of materials in high resolution. And synthetic biology, enabling us to design new biological functionality by editing DNA. And at the intersection of these 4 fields, my team and I create. Please meet the minds and hands of my students. Ella trabaja con sus estudiantes de doctorado de todo el mundo, las manos, la cabeza. No lo hace ella sola, ella con todos estos chicos, en esas 4 disciplinas, ¿no? Que son el diseño computacional. Así se hizo el Guggenheim de Bilbao, con diseño computacional, si no, no se podía armar. Con manufactura aditiva. En Dubái se construyen casas con impresoras 3D, pero también ya se están creando en las impresoras 3D órganos que se implantan, ¿no? Ingeniería de materiales, aparecen nuevos materiales que antes no existían, se pueden hacer cosas absolutamente increíbles, materiales que son muy livianos pero son súper resistentes. Y biología sintética, que es crear vida. Craig Venter, un tipo que está creando vida a través de estos algoritmos. Y ellos cómo lo muestran esto, cómo lo implementaron. Miren este ejemplo. Una computadora tejió un espacio en el Media Lab, en la entrada del Media Lab del MIT. Son gusanos. Entonces lo que hicieron fue poner a los gusanos sobre la estructura para que los gusanos tejieran sobre los filamentos que había diseñado la computadora. Entonces lo que consiguieron con eso fue una combinación de biotecnología y una estructura que no existía y la armaron ellos en esta síntesis.
De eso es lo que ella hablaba cuando decía arte, ciencia, diseño, ingeniería. De esa combinación de esas 4 calidades. Después hizo otras estructuras, trabajó en otras cosas. Vamos terminando con esto. Tenemos por un lado los investigadores, que tienen estas múltiples caras. Tenemos después una persona como esta mujer, Mariana Mazzucato, una italiana, que es una economista, pero que está trabajando en la reconstrucción de Italia a través de una cosa que se llama Economy Mission. Pensar la economía, pensar los problemas de la tierra, pensar los problemas del agua, del hambre, etcétera, como si fuera una misión para ir a la Luna o como una misión para ir a Marte. Por eso se llama Mission Design, diseño de misiones, ¿no? Entonces nuestros alumnos en Buenos Aires que están trabajando en cosas parecidas, mucho más chiquititas, ¿no? Pero que cada uno iba eligiendo su objeto favorito y sobre eso iba a hacer el trabajo. Y con eso cerramos, que es esta idea de que toda la charla de hoy y todo lo que estuvimos contando y lo que pueden investigar después con la decana y con Joaquín y con Carlos, etcétera, tiene que ver con un solo objetivo, que es aumentar los grados de curiosidad que tienen ustedes. Y lo podemos hacer así. What we're looking for is how everything works. What makes everything work? It has to do with curiosity. It has to do with people wondering what makes something do something. There's a way of looking at you as if you never saw it before. Eso tiene que ver con formas de mirar, no solo con contenidos, con preguntas, con que ustedes hagan preguntas y le transmiten preguntas a los alumnos que van a tener. Take the world from another point of view. Bueno, sigue, pero esa es la recomendación. Miren el mundo desde otro punto de vista. Dejemos de confiar tanto en el software y apostemos mucho más a la cabeza, al corazón, a los contactos y a las interacciones. ¿Decana? ¿Se me oye? ¿Sí? No, es que... A ver. ¿Ahora? Vale. Pues Alejandro, casi no tengo palabras, es espectacular. Yo creo que ha sido una presentación súper interesante, súper motivadora y, vamos a decir, un baño de realidad del futuro. No sé cómo son compatibles estos dos conceptos. Claro, porque, a ver, tenéis que pensar, que yo creo que también era el objetivo de Alejandro, que las criaturas pequeñas a las que vais a formar y en las vidas de quienes vais a participar, para ellos el futuro va a ser así, más o menos, incluso con más cosas que todavía quizá no esperamos o todavía no alcanzamos a imaginar prácticamente. Entonces, yo creo que, yo me lo estoy preguntando, ¿cómo podemos educar y cómo podemos preparar desde tan pequeños a una realidad tan diferente a la que nosotros hemos vivido? Entonces es una reflexión, yo te lo agradezco muchísimo, Alejandro, porque yo creo que bueno, esto lo tendrían que ver todos nuestros alumnos, porque es realmente una visión increíblemente actual, pero a la vez de futuro. Actual porque se está pensando en todo esto, pero de futuro es porque nuestros alumnos o nuestros pequeños estudiantes, alumnos, van a vivir en ello o en algo incluso mucho más complejo. Entonces, yo solo darte las gracias por lo interesante, lo motivador y y hay cosas que nosotros no sabíamos, entonces es increíble. Muchísimas gracias. No sé si, por favor, aunque sea una reflexión, no hace falta.
Sí, Joaquín seguro. O hacerlos hablar a ellos. Sí. Ah, sí. Después de lo que nos has contado y que nos has mostrado, Alejandro, una pregunta concreta. ¿Cuál es la distancia ahora mismo que ves entre las prácticas y los marcos pedagógicos tradicionales y lo que realmente necesitaríamos en nuestras instituciones? Bueno, ¿Cuál es la distancia? enorme, es enorme. Si uno dice la distancia de 1 a 100, debe ser 99 la distancia, o 98. No, yo tengo mi cosa. Es enorme, porque por muchos motivos, ¿no? Tiene que ver con historia, tiene que ver con instituciones, tiene que ver con sorpresas, especialmente con toda esta cuestión del COVID, etc. Y cuando empezó el COVID, en marzo del 20, un montón de gente empezó a pontificar, ¿no? Entonces hubo uno que dijo, se terminó el capitalismo. Otro dijo, de ahora en adelante vamos a salir todos mejores. Después otro dijo, vamos a salir todos peores. Otro dijo, no vamos a salir. Otro dice, no vamos a entrar. Bueno, mucha pavada se dice. Es decir, hay una frase que a mí me gusta mucho de un filósofo, yo estudié filosofía, de Aristóteles, que decía, la naturaleza aborrece el vacío, ¿no? Y los seres humanos, y sobre todo los periodistas, ¿no? Parece que aborrecen el silencio, entonces lo llenan con cualquier cosa. Pero lo que efectivamente pasó es que golpeó. Yo cuando el miércoles pasado llegué acá, llegué a las 4 o 5 de la mañana, dormí un par de horas y al mediodía mis piernas me llevaron, no fui yo a la central, fui caminando a Callao, vi una España, una Madrid que no tenía nada que ver con lo que yo conocía. La Madrid de las 12 del mediodía en el centro está a un 30% de lo que era la Madrid de siempre, un 30 y 50%. No hay turistas, no hay, por lo menos no masivamente lo que había asiáticos y norteamericanos. Lo que para nosotros es buenísimo porque el nivel bajó mucho, es mucho más vivible, la ciudad más convivible, ¿no? Pero desde el punto de vista del impacto y del costo, todavía no se está procesando lo que vivimos. Fue un shock de una magnitud, y no solamente el mental y todo. Por ejemplo, una de las cosas interesantísimas que dice el artículo, los chicos acá, como ustedes, dicen, todos los adolescentes tendríamos que tener derecho a tratamiento psicológico. Todos, como parte de la salud pública, ¿no? Tantas horas de terapia o lo que fuera, ¿no? Entonces, Joaquín dice, ¿a qué distancia está lo que vemos de lo que se podría hacer? Muy, muy grande. En todos lados, bueno, depende. Pero es muy grande la distancia y es muy alto el riesgo de caer en lo mismo. Porque antes de la pandemia, las cosas estaban muy mal en educación en todo el mundo. Estados Unidos es un desastre. Estados Unidos tiene un nivel de educativo malísimo. O sea, tiene elite muy potente, pero la escuela primaria y secundaria pública norteamericana es malísima. Es muy mala. Entonces, en ese momento uno decía, vamos a mejorarlo, ¿no? Y vino la pandemia y ahora corremos el riesgo de caer en lo mismo que antes. Pero bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? Niños madrileños, centennial madrileños, que lo venimos a escuchar a ustedes. ¿Alguna reflexión? Si no, va a tener que hablar el único varón. Sí, mira, aquí, espera un segundo, ahora pasamos al varón. Oye, os quiero avisar de una cosa, ¿sabéis a quién le toca pensar, remodelar la educación? Pensar a quién le toca para este futuro, para formar a los niños para el futuro. ¿A quién? ¿A nosotros? A vosotros, pensadlo. Bueno, lo primero, darte las gracias y luego quería compartir una reflexión que llevo haciendo desde que has empezado. Y es que creo que tenemos a nuestras manos el alcance del poder de las tecnologías, porque realmente son muy poderosas y podemos hacer muchas cosas con ellas, pero como que tenemos las expectativas demasiado altas e intentamos con las tecnologías llegar a sitios, pues por ejemplo hay vida en Marte, ¿no? Cuando hay problemas reales en nuestro planeta Tierra que a lo mejor podríamos solventar con esas tecnologías en lugar de destinarlas pues a cosas tan lejanas, ¿no? Y bueno, a raíz de, durante toda la presentación estaba dándole vueltas a eso y como decía la decana al final, creo que nosotras somos las que vamos a ayudar a nuestros futuros alumnos, ¿no? a
a solventar estos problemas y tenemos la herramienta de las tecnologías y qué mejor forma, ¿no?, de intentar orientarles a ese objetivo, al de solventar problemas reales que están ocurriendo aquí antes de irnos más allá, porque luego pasa algo como la pandemia y no tenemos las habilidades teniendo las herramientas, ¿no? Sí, no, tenés razón, pero de todas maneras fíjate que el mission design es súper importante porque cuando Estados Unidos quiso, que es lo que vamos a ver en una charla ahora en Barcelona, cuando Estados Unidos quiso, por orgullo, ¿no? Porque los rusos le habían ganado de mano y habían metido un perro en el espacio, entonces Estados Unidos dijo, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Y vamos a mandar un hombre a la luna. Y eso lo dijo Kennedy, el presidente Kennedy en el año 61. Cuando lo dijo, dice, antes de que termine el ciclo, vamos a poner un hombre en la luna. No podían poner ni un ratón arriba de la mesa. Entonces, cuando vos te pones una misión de ese tipo tan compleja y creás una institución como la NASA, que llegó a tener 400.000 personas y hizo cosas increíbles, también es porque muchas de las cosas que se hicieron en el viaje a la Luna después se aplicaron a la Tierra, todo lo que se aplicó, ¿no? Así que no es tanto vayamos a la Luna o no vayamos a Marte, ahora es a Marte, ¿no? Y resolvamos los problemas de la Tierra, resolvamos las dos cosas, pero el pensamiento de estrategias de mission design es muy poderoso. Y vos lo que necesitas es eso, pensar la economía, o pensar la energía, o pensar la contaminación, o pensar la alimentación, en términos de mission design. Porque si no, se lo dejas a una industria, o a una empresa, o a un gobierno, o a una comunidad, y eso es una cosa para todo el mundo, no alcanza con que lo piense uno, ¿no? Entonces yo creo que tenés mucha razón, hay mucha tecnología que no sirve para nada, porque no hablamos de eso, del entretenimiento, el esparcimiento, la infoxicación, las adicciones que cultiva Facebook y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero WhatsApp y todo ese tipo de cosas. Pero también es cierto que el problema es cuando tenés que mirar las cosas con otros ojos, es que tenés que estar todo el tiempo en ese filo de la espada de que lo que es bueno al mismo tiempo es malo, porque no podés separarlo. Cuando la gente habló de Internet mucho tiempo, decía, Internet tiene cosas buenas y cosas malas. Es como la grasa en el bife, ¿no? Dice, la grasa no la quiero, me como el bife. No, en Internet no funciona así. La grasa está dentro del bife y el bife está dentro de la grasa. Entonces, si sacás la grasa, te quedás sin bife. Entonces, no podés sacar una cosa o la otra. Vienen entrelazadas. Hay una frase que usa mucho Neri Oxman, se llama entanglement. Entanglement, que quiere decir entrelazamiento. Ella trabaja mucho, ¿viste? Dice, entre lo hecho, lo made, que tiene que ver con la tecnología, y lo born, que es lo nacido, lo biológico, ¿no? Entonces, ¿cómo se entremezcla esto? Pero muy buena tu reflexión. Gracias. ¿Algún otro comentario? El varón va a tener que hablar, ¿sí? Bueno, porque es bueno. No. O la joven que lo acompaña. Pueden Bueno, ser a dúo. Pueden hacer un dúo. ¿sí? ¿Quieres? ¿Tienes? ¿No? ¿No? Vale, Ni vale. ella ni él. Bueno, Sí. también, vale, pues Mayra. Vale, pues muchísimas gracias por la charla, me parece súper interesante, muy motivadora y desde luego muy inspiradora también. Y al principio de su charla ha comentado que en muchos aspectos los seres humanos empezamos a ser un poco prescindibles, ¿no? Y en lo que respecta a la educación, a mí también me preocupa un poco ese aspecto, sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial. Ya hay mucha inteligencia artificial aplicada a la educación, de hecho, para la personalización muchas veces los deberes de los contenidos, para, por ejemplo, aquí también se usa en Respondus, es inteligencia artificial, ¿no? Eso que nos permite ver si cuando uno está haciendo un examen está copiando o no, ¿no? Ese tipo de inteligencia artificial que ya está dentro del ámbito educativo, pero ¿cómo ve usted el futuro próximo en este sentido? ¿Cómo va a estar inmersa esta tecnología, esta inteligencia artificial, y en qué medida va a desplazar también un poquito a los profesores? ¿En qué ámbitos? ¿En qué no se puede desplazar? Hay dos personas que pueden contestar. Una no está en otro lado y otra está acá, así que vamos a darle la voz a los dos. Hay una investigadora llamada Audrey Waters que trabaja mucho sobre estas cuestiones y le invitamos a un congreso de inteligencia artificial en México hace unos años y claro, todo el mundo hablaba de algoritmos y hablaba de analíticas y hablaba de todas estas cosas. Y la mujer, nada, hizo un discurso mucho más humanista y mucho más pensando en la creatividad humana, etc. Así que lo que hay en general en inteligencia artificial de educación tiene mucho más que ver con la evaluación, tiene que ver con la corrección, que tiene que ver con
que un robot pueda dar una clase. También hay que ver si queremos tener clases dadas en el sentido broadcast, como hablamos hoy, porque eso se puede. Después que vi toda esta tecnología que tenían ustedes, digo, bueno, si hacemos otra vez algo, no vamos a hacer esto. Vamos a agarrar, usar las pantallas, vamos a poner mentimeters y vamos a poder empezar a hacer cuestiones que tengan que ver con que ustedes puedan reaccionar en tiempo real a lo que se va diciendo, lo que es el back channel, y entonces uno puede organizar la charla en función no de lo que viene en la Prezi, que por más que sea Prezi bastante lineal, secuencial, sino sobre lo que dice el back channel, ¿no? Entonces, ahí, hablemos de esto, de lo otro, de lo otro. No existen herramientas para presentación así. Hace años que yo estoy pensando que uno pueda tener una interfaz en la computadora y que te puedas tener vos como links a bloques de conocimiento y que vas a hacer un clic y digas, bueno, ahora pongo esto, pongo lo otro. Y no que tenga que armarlo yo y después, por más que sea Prezi, ya está grabado ahí. Entonces, si no lo abrís y no lo intercalás, no sirve, ¿no? Eso es una falla garrafal del software. Pero estamos a años luz de que los robots den clases, pero también estamos a años luz de que los docentes den clases como hay que dar. Así que no le vamos a echar la culpa a los robots. Pero el que puede decir algo mucho sobre esto es Carlos. Carlos, decí vos sobre lo que preguntó ella. Comentá sobre eso. Pero yo no sé nada de inteligencia. Sí, pero vos sabés de física y sabés de espeleología y sabés de... de minerales sí, pero no sé qué... No, pero eso es en general, sobre la relación tecnología, pedagogía, creatividad. Una relación compleja. Yo creo que, por ejemplo, eso es un ejemplo de relación weak, ¿no? que tú decías, maldito, ¿no? de problema maldito, ¿no? De problema complejo. Sobre inteligencia artificial es verdad, por ejemplo, una gran referencia que os recomiendo que busquéis y que la leáis es Audrey Waters. Audrey Waters es una norteamericana que escribe regularmente, interviene en muchos congresos, pero escribe regularmente en un blog que ella tiene y ha escrito varios libros accesibles, la mayoría, es decir, que gratuitos en la red. Y ella, por ejemplo, que ha escrito varios libros que se llaman los monstruos de la tecnología y de la tecnología educativa, o sea, está como muy obsesionada con el tema de hasta qué punto los desarrollos de tecnología educativa son desarrollos que, podría decir la decana, que nos humanizan como en el ámbito de la educación, que en el fondo, o nos están llevando a metodologías, por ejemplo, muy conductistas. El conductismo es esto que yo te doy un capón y tú, ¿no?, reaccionas y a lo mejor cambias tu conducta, ¿no?, porque te he dado un capón. Y toda la tesis de Audrey Waters, que citaba Alejandro, relativa a la tecnología educativa y a la inteligencia artificial, tiene que ver con que mucho de lo que en estos momentos todavía se está aplicando como inteligencia artificial tiene detrás una filosofía, podríamos decir, muy conductista en el ámbito educativo. Cuando lo que estáis trabajando en las aulas ahora, como estoy seguro que os están enseñando, como vosotras estáis aprendiendo, tiene que ver con pedagogías mucho más constructivistas, con pedagogías mucho más humanistas, con pedagogías en las que lo importante es lo relacional y no los automatismos. Entonces, bueno, pues estamos en este dilema en el que probablemente, o sea, no sabemos lo que va a pasar, pero probablemente estamos todavía a años luz, efectivamente, de que haya esa posible inteligencia artificial que realmente nos esté aportando y con mucho riesgo de lo que ahora mismo nos están vendiendo como sistemas de inteligencia artificial sean volver a los métodos de hace 50 o 60 años, a Piaget y sus palomas, a metodologías en el fondo muy superadas desde el punto de vista pedagógico en las prácticas actuales. Bueno, la relación, Joaquín es seguro que lo puede matizar más, pero la relación entre, ese es el blog de Audrey Waters, la relación es una relación tremendamente compleja, pero también tenemos que no olvidar nunca que la tecnología y educación siempre han estado relacionadas, es decir, que siempre hemos enseñado con tecnología, siempre hemos aprendido con tecnologías, siempre. La clave está en cómo somos capaces de ir incorporando nuevas tecnologías, que es lo que tenemos en estos momentos. Yo solamente quiero contaros a instancias un poco lo que acabo de preguntar, qué estamos haciendo nosotros a ese respecto, ¿no? Para que también sepáis
que en nuestra casa no solamente intentamos enseñar, sino que intentamos poner en práctica esta clase de cosas. Nos encontramos en un estado todavía incipiente, todavía bastante incipiente, pero estamos haciendo 3 o 4 cosas relacionadas con inteligencia artificial y educación que espero que se puedan ver en un tiempo más o menos breve. La primera es relativamente fácil, que es los bots administrativos, ¿no? Toda la inteligencia artificial dedicada, que ya está en muchas webs, que permiten enviar información específica a los que la demandan, que están potencialmente interesados en matricularse en un colegio, en una universidad. Los bots de inteligencia artificial son capaces de transformar ese interés de una persona que se quiere matricular en un 90 y tantos %. Es decir, los bots son capaces de enviarte la información que tú quieres, que tú demandas, de hacerte un seguimiento personalizado hasta el punto de que te llevan a la matriculación final. Bueno, los bots son capaces de hacer eso ya. Y lo están haciendo. Pero para el ámbito educativo, o sea, esto, digamos que para los departamentos de administración, es estupendo. ¿Qué hacen los bots educativos ahora mismo? Hay 3 o 4 ámbitos de intervención. El más interesante para mí es el de evaluación. Los bots de evaluación, pero no me refiero a los bots que son capaces de saber si tú has copiado o dejado de copiar, eso tú haces el match de los textos y eso es relativamente sencillo, sino son bots capaces de dar feedback automático, individualizado, a cada uno de los alumnos. Pongamos que tú tienes 100 alumnos y es casi imposible que hagas un seguimiento muy personalizado y, sin embargo, los bots, en función de tu respuesta, de tu perfil y de muchos otros indicadores, son capaces de enviarte un feedback automático inmediatamente después de que hayas concluido una actividad. No me refiero a un feedback de sí o no regular, ni siquiera lo de los memes que hemos visto de la profesora, sino un feedback significativo y personalizado. Bueno, ya hay bots que son capaces de manera incipiente de hacer eso. Entonces, estamos experimentando con eso. ¿Para qué son buenos? Son buenos para que luego te puedan diseñar además itinerarios personalizados de aprendizaje. Es decir, que en función de tus resultados, tus intereses y tus objetivos y lo que ha sucedido, esos bots son capaces de ir recomponiéndote el mapa o la cartografía, digamos, de tu aprendizaje e ir dibujando un itinerario personalizado. No es ciencia ficción, son cosas que ya se están haciendo ahora mismo. Y luego hay otros bots que también estamos empezando a experimentar con ellos, que son los de, digamos, gestión socioemocional. ¿Qué quiere decir eso? Yo llego por la mañana al colegio y me siento mal, bien o regular, ¿no? Y el bot te pregunta por la mañana, ¿cómo estás? Y entonces tú le dices, bueno, pues no sé, me encuentro bien o mal. Si a lo largo de un tiempo determinado hay una respuesta reiterada y los departamentos de orientación, por ejemplo, nuestros colegios tienen que intervenir de algún modo con una serie de protocolos, esos bots ayudan, no están sustituyendo en ningún caso a los profesores, jamás. Sirven como un complemento o casi, te diría yo, como una lupa de aumento. O sea, lo que hace el profesor, si yo tengo 200 alumnos en 4 grupos, ¿no? Pues yo al final a veces se me puede escapar uno u otro y, sin embargo, con esas herramientas yo soy capaz de que me sale un semáforo directamente que pone verde, amarillo, rojo y me dice, mira, los chavalas del punto rojo llevan una semana diciendo que no se encuentran bien. No deberíamos intervenir de algún modo, es decir, una señal de alerta que te lanza. Y por último, lo que también hacemos, y con esto acabo, trabajamos con analíticas de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Somos capaces, lo estamos haciendo en los colegios desde hace ya casi 3-4 años, ¿no? Manejamos centenares de millones de datos, cuando digo centenares de millones de datos, y somos capaces de hacer un seguimiento personal de la evolución de cada uno de nuestros alumnos en función de una serie de parámetros e indicadores. Muchos de ellos estrictamente cuantitativos, es decir, son al final series históricas de calificaciones, pero también hay otros indicadores que estamos modelizando que son más, digamos, cualitativos, ¿no? Bueno, ¿qué conseguiremos con eso? Conseguiremos hacer un seguimiento más personal, conseguiremos acercarnos más a las necesidades de cada uno de ellos, adaptarnos a lo que realmente necesitan. Todo esto no dejan de ser conjeturas y hipótesis, Yo nunca digo que esto vaya a funcionar. Yo digo que estamos obligados a experimentar. Estamos obligados a saber si esto nos puede servir o no. ¿Llegaremos a algún punto en que realmente lo podamos utilizar para mejorar la experiencia de aprendizaje? Si llegamos a esa convicción, utilicémoslo. Que legalmente tengamos la convicción que no nos sirve de nada, a otra cosa, ¿no? O automatizar ciertos procesos que para el profesor a lo mejor puede ser más tedioso y se puede enfocar más en el tema. Pero de todas maneras, lo de copiar me refería al recuerdo de esas cámaras que van viendo dónde miras, entonces si sales del cuadro. Bueno, eso es una tendencia que ya sabes que hay algunos colegios, el colegio norteamericano, que ahora mismo seguro que se acuerda Alejandro, en Estados Unidos esto viene
de un colegio que en Estados Unidos empezó a instalar, y salió en el Wired, en todas estas revistas, en que habían instalado toda una serie de dispositivos, digamos, para hacer un seguimiento de cada alumno, entre ellos reconocimiento facial, reconocimiento de emociones, actividad, interacción con sus compañeros. Todo eso, claro, te saca una serie de indicadores que al final aparecen en la pantalla, se cuantifican y te aparecen en un cuadro de mando, ¿no? ¿Realmente eso nos va a llevar a mejorar la interacción con los alumnos, sí o no? En China hay muchos ejemplos de reconocimiento facial en aulas de niños pequeños. Hay muchos ejemplos, ¿no? que se pusieron en marcha justo antes de la pandemia, tremendamente cuestionables, peligrosas, porque tened en cuenta que detrás de todo esto hay unos algoritmos que están diseñados por alguien o por equipos, y hay mucha literatura en estos momentos ya que está accesible, que podéis leer, que nos está alertando también de los desvíos, ¿no? De los vías ¿no? que esos algoritmos al final tienen problemas a lo mejor, ¿no? Porque el que lo ha diseñado es para un tipo de persona no racializada, un tipo de comportamiento, un tipo de... Es decir, que detrás de los algoritmos que están, digamos, dando inteligencia para tomar decisiones, para decidir si tú estás contenta o no, para decidir si te doy una hipoteca o no, para muchas cosas hay algoritmos ya funcionando. Detrás hay gente hay problemas que tienen que ver con ¿no? Racismo, marginación, mala comprensión. Está diseñado por alguien. Está diseñado por alguien. Entonces, en estos momentos, digamos que... Parece que tienen vida propia, se empiezan a decir, ¿no? Sí, no, bueno, de todas maneras, tanto lo que vos preguntaste como lo que contestó, así vamos cerrando, te habla de la sofisticación de todo esto, porque están trabajando en 4 dimensiones que son dimensiones muy anteriores a lo pedagógico propiamente dicho, a lo que es el aprendizaje, etcétera. Y en el mundo, una cosa que nos dijo la pandemia es ¿cuántos alumnos había en el mundo? En el mundo hay 1.900 millones de alumnos. 1.900 millones de alumnos. De los cuales todos, prácticamente el 90% quedó fuera de clases durante un año y medio, etcétera, ¿no? Y eso dio lugar a un montón de cosas. Les quiero dejar 2 o 3 direcciones que después pueden investigar. Este es el de mi cátedra en la Universidad de Buenos Aires, donde hacemos muchos de esos experimentos, se llama www.catedradatos.com.ar, que ahí pueden ver todo lo que estamos haciendo de innovación y de investigación, etcétera. Este es mi sitio personal, filosofitis.com.ar, donde aparecen y van a ver esta misma charla la vamos a poner ahí adentro, después la vamos a investigar. Y donde a mí me sigue, tenemos otro sitio que se llama bandascreativas.com.ar, que también tiene mucho que ver con las cosas que hicimos los últimos años. Y acá, lo que a mí me encanta, que es Twitter. A ellos no les gusta tanto Twitter, pero a mí me encanta Twitter, porque Twitter es cuando vos elegís, porque en Twitter hay centenas de millones de personas, pero vos podés elegir a quien querés seguir, pocas personas, 100, 200, 50, o listas, etcétera, y ahí te aparecen acá, ¿no? Bueno, el Orden Mundial, que es uno que trabaja, es español, que trabaja mucho sobre datos, de tipo de visualización de información. Acá Joaquín estuvo poniendo cosas. Escolari habló de los perrobots esta mañana. Acá se hablaba de más de 200.000 euros anuales separan los ingresos de los residentes de La Moraleja de las rentas de cada vecino del barrio de Carrús, Elche, el más pobre, etcétera, etcétera. Y acá aparecen todo el tiempo, cada mañana, aunque uno esté pocos minutos, una cantidad de referencias y de conexiones de datos absolutamente maravillosos, que antes no existía. Decana, ya, bueno, let's go. ¿Se me oye, sí? Perfecto. Nada, pues de nuevo, Alejandra, agradecerte muchísimo, también agradecer a Joaquín y a Carlos por haberte invitado. Y solo para un pensamiento, una idea para terminar. Detrás de la tecnología está el ser humano y por ahora seguirá estando. Entonces, herramientas de evaluación, profesores de inteligencia artificial siempre tendrán que estar por ahora programados por personas que sean pedagogos, que den clase, por personas que hayan evaluado y entonces esa tecnología funcionará. Por lo tanto, recordad que la tecnología nos lleva a muchísimos sitios y a un futuro increíble, pero detrás está el ser humano, estamos nosotros. Así que nada, muchísimas gracias, un placer.